¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, aunque no haya nadie a la vista? Ese susurro interno que transforma una sombra en un enemigo mortal es la esencia de lo que llamaremos el mapa de la paranoia. Hoy desvelaremos los mecanismos ocultos que convierten simples pensamientos en amenazas imaginarias y te mostraré por qué tu cerebro está programado para crear enemigos donde no existen. Prepárate. La verdad que descubrirás cambiará la forma en que interpretas cada señal del entorno. Bienvenidos al laboratorio de la mente. Soy tu guía en los recodos más oscuros del pensamiento humano. En la vida cotidiana, todos enfrentamos incertidumbre. Pero, ¿qué ocurre cuando esa incertidumbre se transforma en una amenaza percibida que jamás ha existido? La paranoia no es sinónimo de locura. Es una heurística evolutiva que, en exceso, dibuja un mapa interior plagado de enemigos imaginarios. A lo largo de este video, desglosaremos 5 pilares psicológicos que alimentan esa distorsión cognitiva. Y al final, tendrás una hoja de ruta para reconocer y neutralizar a esos enemigos falsos. Comencemos trazando el primer contorno de ese mapa. La heurística de la amenaza. La heurística de la amenaza es como un guardia nocturno que prioriza cualquier señal que pueda indicar peligro. Nuestro cerebro, ante la posibilidad de daño, activa de forma automática rutas de alerta. Esta tendencia se originó en la necesidad de detectar depredadores. Hoy, esa misma maquinaria responde a estímulos tan sutiles como una mirada cruzada o un mensaje breve. Daniel Kahneman lo describió como un atajo mental que nos protege, pero que también nos engaña. Imagina que tu mente es una torre de vigilancia. En la penumbra, cualquier movimiento se interpreta como una flecha enemiga. Un ejemplo cotidiano. Recibes un mensaje corto de un colega que dice ¿todo bien? Sin contexto, tu interior interpreta esa pregunta como una crítica velada, como si el remitente sospechara de tu desempeño. La alarma suena, el corazón se acelera y sin evidencia, construyes una historia de hostilidad. Es crucial entender que esta heurística no discrimina entre amenazas reales e imaginarias, simplemente activa la alarma. Pasando al siguiente punto, descubriremos cómo ese ruido interno se refuerza mediante el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar y valorar solo la información que confirma nuestras sospechas. Cuando ya hemos activado la alarma, nuestro cerebro comienza a filtrar la realidad como si fuera una cámara de eco mental. Busca pruebas que sustenten la amenaza percibida y descarta lo que la contradice. Festinger lo explicó con la idea de disonancia cognitiva. Mantener una creencia incómoda exige que interpretemos los hechos de manera que la respalden. Una analogía útil. Imagina que tu mente es un jardinero que solo riega las malas hierbas y deja secar las flores. Cada señal que percibes como hostil se convierte en una semilla que el jardinero protege, mientras que los signos de seguridad se marchitan sin recibir atención. En la vida real, alguien que sospecha que su pareja lo engaña, leerá cada mensaje tardío como evidencia de infidelidad, ignorando explicaciones inocentes como retrasos en el tráfico. Esto nos lleva a reconocer que el sesgo de confirmación no solo mantiene viva la amenaza, sino que la intensifica. Cada detalle que encaje con la sospecha refuerza la historia interna, creando un círculo vicioso que endurece el mapa de la paranoia. Ahora bien, ¿has notado cómo estas dinámicas aparecen en tu día a día? Cuéntame en los comentarios qué situaciones te han hecho sentir un enemigo donde no había ninguno. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para seguir explorando los rincones ocultos de la mente. Continuaremos con el tercer pilar. La atribución proyectiva. Esa capacidad de proyectar nuestras propias inseguridades sobre los demás
y veremos cómo el cerebro utiliza la narrativa para dar sentido a lo desconocido. En esencia, la paranoia se sustenta en una serie de atajos que, aunque útiles en contextos de supervivencia, se vuelven distorsionantes cuando se aplican al entorno social moderno. Al comprender cada uno de estos mecanismos, podrás desmontar el mapa interno de enemigos imaginarios y recuperar la claridad que la vida cotidiana exige. Dale like si esto resonó contigo. La reflexión profunda comienza con el reconocimiento de los patrones que nos guían. En la siguiente sección, desentrañaremos cómo la atribución proyectiva cierra el círculo y nos condena a vivir en una constante sospecha. La clave reside en comprender que, al identificar y cuestionar cada atajo, podemos reprogramar la brújula de nuestra percepción y navegar el mundo con mayor serenidad. La atribución proyectiva se manifiesta como una especie de espejo distorsionado que el cerebro coloca frente a cada interacción social. En lugar de observar la figura tal como es, proyecta nuestras propias inseguridades y temores sobre el otro, como si el reflejo revelara un rostro hostil que nunca estuvo allí. Este mecanismo tiene sus raíces en la necesidad evolutiva de interpretar rápidamente la intención de los demás para decidir si cooperar o huir, pero cuando el filtro de la autocrítica se vuelve opaco, la percepción se vuelve una proyección constante de nuestro propio caos interno. Imagina que tu mente es una cámara fotográfica antigua, cuya película se ha empañado con el tiempo. Cada vez que intentas capturar una escena, la niebla interna tiñe la imagen con tonos de sospecha, y lo que debería ser una simple conversación se transforma en una escena de confrontación. Así, una frase inocente como «¿Puedes ayudarme con eso?», se interpreta como una amenaza velada, una demanda de sumisión, porque el observador ha cargado la solicitud con sus propias dudas de suficiencia. En la vida cotidiana la atribución proyectiva aparece de forma sutil pero penetrante. Un compañero de trabajo que llega unos minutos tarde puede ser visto como un sabotaje deliberado, aunque la verdadera causa sea el tráfico inesperado. Un vecino que suena la puerta a altas horas de la noche se convierte en un intruso potencial, cuando en realidad el vecino simplemente perdió la llave. Cada uno de estos ejemplos ilustra cómo el cerebro, al buscar patrones de amenaza, tiende a rellenar los vacíos con su propio temor, creando enemigos imaginarios a partir de la ambigüedad. Este proceso está reforzado por el llamado sesgo de disponibilidad, una tendencia a sobrevalorar la información que está más fresca en la memoria. Cuando hemos experimentado una traición o una decepción, esas experiencias se vuelven más accesibles y, por lo tanto, más influyentes en la interpretación de nuevas situaciones. El recuerdo de una desilusión reciente actúa como una lupa que magnifica cualquier señal ambigua, y la mente, en su afán de protegernos, elige la narrativa más amenazante. Al combinar la atribución proyectiva con la heurística de la amenaza y el sesgo de confirmación, el mapa de la paranoia se vuelve cada vez más denso, una red de rutas que se cruzan y se refuerzan mutuamente. Cada pensamiento sospechoso alimenta al siguiente, y el ciclo se cierra en una espiral que, sin intervención, puede llegar a definir la percepción de la realidad del individuo. Pero reconocer la existencia de este ciclo es el primer paso para desmantelar el laberinto interno. El cuarto pilar de nuestra exploración es la teoría de la mentalidad de nosotros contra ellos. Esta visión binaria surge del instinto tribal que, en los albores de la humanidad, garantizaba la supervivencia del grupo frente a los depredadores y a los competidores externos. En la sociedad moderna, ese instinto se traduce en la tendencia a categorizar a las personas en facciones opuestas, etiquetándolas como amistosas o peligrosas, sin matices intermedios. Cuando el cerebro adopta esta división,
Cualquier individuo que no encaje en el molde de nosotros se convierte automáticamente en un potencial adversario. Una analogía útil para comprender este fenómeno es imaginar una partida de ajedrez en la que solo se reconocen las piezas blancas y negras, sin considerar la complejidad de los movimientos intermedios. Cada pieza que no pertenece al color dominante se percibe como una amenaza, aunque su objetivo sea simplemente ocupar una casilla. Así, una conversación con alguien que tiene opiniones diferentes puede ser interpretada como un ataque estratégico, cuando en realidad es una simple diferencia de perspectiva. En la práctica, la mentalidad de nosotros contra ellos se manifiesta en situaciones tan cotidianas como el debate político, donde los seguidores de una ideología ven al opositor como una figura malévola, o en el entorno laboral, donde los departamentos que compiten por recursos escasos se convierten en rivales permanentes. Este marco binario alimenta la paranoia porque elimina la posibilidad de interpretar acciones neutrales o benévolas. Cualquier gesto se filtra a través del prisma de la rivalidad. El último pilar que completa el mapa es la regulación emocional disfuncional, particularmente la hipervigilancia afectiva. Cuando el sistema límbico se mantiene en un estado de alerta constante, la capacidad de la corteza prefrontal para evaluar racionalmente la información disminuye. La hipervigilancia actúa como un ruido de fondo que distorsiona la señal de la realidad, amplificando los estímulos percibidos como peligrosos y minimizando los que son seguros. En otras palabras, el cerebro se vuelve un detector de alarmas que suena sin cesar, incluso cuando no hay incendio. Para ilustrar este concepto, piensa en una casa con una alarma que se activa con cualquier movimiento leve, como el crujido de una rama contra la ventana. Con el tiempo, los residentes aprenden a vivir con el sonido constante, llegando a aceptar la alarma como parte del entorno, aunque la amenaza nunca sea real. En la mente humana, esa alarma interna se traduce en una sensación persistente de desconfianza, que alimenta la creación de enemigos imaginarios y mantiene el mapa de la paranoia siempre activo. La combinación de estos 5 pilares, la heurística de la amenaza, el sesgo de confirmación, la atribución proyectiva, la mentalidad de nosotros contra ellos y la regulación emocional disfuncional, conforma una arquitectura mental que, aunque originalmente diseñada para protegernos de peligros reales, en la modernidad se vuelve una trampa que distorsiona la percepción y genera conflictos internos innecesarios. Comprender cada componente permite desactivar gradualmente el proceso, sustituyendo los atajos mentales por evaluaciones más equilibradas y basadas en evidencia. A medida que desglosamos cada uno de estos mecanismos, surge la pregunta inevitable: ¿cómo podemos reprogramar la brújula de nuestra percepción para que apunte hacia la claridad en lugar de la sospecha? La respuesta radica en la práctica consciente de 3 estrategias fundamentales. La primera consiste en la observación desapegada, es decir, entrenar la mente para registrar los hechos sin añadirles inmediatamente una carga emocional. Cuando percibimos una señal, en lugar de saltar a legüim a la conclusión de amenaza, preguntamos: ¿qué evidencia objetiva respalda esta interpretación? Este ejercicio simple pero poderoso interrumpe el flujo automático del sesgo de confirmación. La segunda estrategia es la búsqueda activa de contraejemplos. Si la mente tiende a reforzar la idea de que una persona es hostil, deliberadamente se busca información que demuestre lo contrario. Gestos amables, palabras de apoyo, acciones que contradigan la narrativa de amenaza. Al abrir espacio a la disonancia cognitiva, se debilita la rigidez del mapa paranoico y se permite una visión más matizada. La tercera y última estrategia se centra en la regulación emocional a través de técnicas de mindfulness o atención plena. Al cultivar la capacidad de observar los propios estados internos sin juicio,
Se reduce la hipervigilancia afectiva y se permite que la corteza prefrontal recupere su papel regulador. La práctica regular de la respiración consciente, por ejemplo, puede bajar el nivel de alerta del sistema límbico, creando un terreno fértil para la reflexión racional. Implementar estas prácticas no es una solución instantánea. Requiere constancia y paciencia, al igual que entrenar un músculo que ha estado inactivo durante años. Sin embargo, la evidencia de la neurociencia muestra que el cerebro posee una plasticidad notable, capaz de reorganizar sus conexiones cuando se le brinda una nueva pauta de pensamiento. Cada vez que elegimos detener la reacción automática y sustituirla por una evaluación deliberada, estamos tallando un nuevo camino en el mapa interno, desdibujando los contornos de los enemigos imaginarios y ampliando los espacios de confianza. Ahora bien, querido observador, te invito a reflexionar sobre tu propio mapa de la paranoia. ¿Qué áreas de tu vida están marcadas con señales rojas de amenaza? ¿En qué momentos has detectado la presencia del sesgo de confirmación, reforzando una sospecha infundada? ¿Cuántas veces has proyectado tus inseguridades sobre los demás sin siquiera cuestionarlo? Estas preguntas no buscan condenarte, sino abrir una ventana de autoconciencia que te permita reconocer los patrones que, sin que te percates, guían tu interpretación de la realidad. Si alguna de estas reflexiones ha resonado en tu interior, te animo a compartir en los comentarios las situaciones específicas que te han llevado a sentirte perseguido por sombras que quizá nunca existieron. Tu experiencia puede servir de espejo a otros espectadores que también navegan en mares turbulentos de desconfianza. Además, si consideras que este análisis ha arrojado luz sobre mecanismos que antes estaban ocultos, no olvides darle like al video. Ese sencillo gesto ayuda ya a que más personas tengan acceso a este conocimiento y, en conjunto, podamos construir una comunidad más consciente. En el camino hacia la claridad, también es valioso suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones, pues en los próximos episodios profundizaremos en técnicas concretas de reprogramación cognitiva. Exploraremos casos históricos donde la paranoia colectiva moldeó el destino de civilizaciones y desvelaremos cómo la cultura popular refleja y refuerza estos patrones mentales. Cada nuevo video será una pieza más del rompecabezas que, al final, te permitirá trazar un mapa interior libre de distorsiones y basado en la verdad objetiva. Para concluir, recordemos que la paranoia, aunque a menudo se presenta como una sombra impenetrable, es en realidad una construcción de la mente que puede ser desmantelada pieza a pieza. Al reconocer la heurística de la amenaza, al desafiar el sesgo de confirmación, al cuestionar la atribución proyectiva, al trascender la mentalidad de nosotros contra ellos y al regular nuestras respuestas emocionales, podemos reescribir el guión interno que dicta nuestras percepciones. La clave no está en eliminar por completo la capacidad de detectar peligros, pues esa habilidad sigue siendo vital para la supervivencia, sino en equilibrarla con la razón y la empatía, de modo que el mapa de la paranoia no domine la cartografía de nuestra vida. Así, la próxima vez que una sombra cruce tu visión, recuerda que el verdadero enemigo no es la figura que percibes, sino la interpretación que le otorgas sin cuestionarla. Cambia la narrativa y cambiarás el escenario. Gracias por acompañarme en este viaje por los recodos más oscuros de la mente. Sigue explorando, sigue cuestionando y, sobre todo, sigue cultivando la claridad interior.